Ok. Y a subir un poquito aquí el volumen. Muy bien, pues vamos a orar para dar inicio a nuestra lectura de hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias porque nos permite, Señor, apartar este tiempo para ti, para hablar de tu palabra, para leer este libro, dedicar esta hora, Señor, a nuestro enriquecimiento espiritual. Mira a las que faltan, Dios mío, que tú las animes, que aunque estén tarde, no importa que se vayan conectando, Señor, al grupo, a este Zoom, para que también sean bendecidas a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos utilizar este tiempo, Padre, dentro de nuestra agenda, de nuestro quehacer diario, para aprender de ti, que es lo más importante. Y luego, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hola, Yesenia, ahora sí te veo. Yesenia, te peinaste, mira, qué velo. Mira, se peinó. Se puso, ¿qué se puso? Se puso maquillaje. Y mira que no veo bien. Sí, se puso blusita, se puso aretitos. No, pero usted no tan fácil. Yo me peiné hoy porque tengo nuevas integrantes del club para que no se asusten, porque ustedes me conocen ya como sea y con el pelo así como un león. Yo dije, déjame peinarme para que me vean la cara. Así que saludos a Nancy Taveras que está por ahí. Mírala ahí. Dios te bendiga, Nancy. ¿Quieres saludar? ¿Tienes el micrófono apagado? Déjame encenderte el micrófono. ¿Dónde está ella? Ah, por ahí. ¿Sabes encender el micrófono, Nancy? Déjame ver, espérate, si yo te puedo ayudar desde aquí. Oh, ahí. Okay. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mami, amada sierva de Dios. Un abrazo fuerte para ti y para todas las presentes aquí. Amén. Muchísimas gracias y bienvenida a nuestro club. Espero que hoy sea tu primer día de muchos días con nosotras, Amén. aprendiendo del Señor. Así que Nancy, gracias de todo corazón. Muy bien. Por ahí está Dalinda, la veo por ahí. Me imagino que Albita ahorita también se conecta. En fin, pues estamos en la página número 194. Este es el libro, Nancy, que estamos leyendo. Yo creo que en el grupo de WhatsApp hay fotos de este libro, Diseño Interior, eh, 10 elementos de la feminidad bíblica. Ese es el libro que estamos leyendo hasta ahora. ¿Cómo yo Buenísimo. puedo, cómo yo puedo adquirir el libro? Me gustaría. O lo puedes pedir por Amazon. Sí, lo puedes pedir por Amazon. Nancy, ¿tú estás en República Dominicana? Sí. Ah, pues lo puedes pedir por Amazon o en una librería cristiana. Lo venden. Ok. Sí, en una librería cristiana tú preguntas y lo consigues fácil. Yo te voy a Ok. mandar una foto bien clarito para que no te den el que no es, para que Exacto. tú digas, mira, es el que yo quiero. Ok. Muy bien. Encantada, encantada de conocerte. Muy hermosa eres. Ay, muy Yo- grande. Sí, que me bañé para que tú me conocieras. Sí, cuando uno se baña, sucede eso. Por dentro y por fuera, una hermosura sierva de Dios. Amén. La gloria es del Señor. Gracias, Nancy. Un beso Ok. para ti. Gracias Amén. y qué privilegio conocerte. Gracias de Igual, todo corazón. igual para mí, un tierno abrazo para ti. Amén. Gracias. Pues la clase de hoy se titula, la lección de hoy, Con caridad para todos. Esta es la última, hablando de bondad y de caridad, porque en las próximas vamos a estar hablando de disposición, una posición privilegiada, llave de sumisión, someterse, como una pregunta, someterse. Van a ser temas espectacularmente buenos, así que trate de no perdérselos. Ujú. Vamos a hablar de Abigail, la magnolia de acero, muchas cosas buenas vienen por ahí. Y esa es la última lección o la última lectura de
con caridad para todos. Recuerda que estamos hablando de la caridad y de la bondad. De eso se han tratado las últimas como 3 clases y esta es la última. Entonces, Yesenia que tiene su libro ahí y tiene, no, Yesenia vino, mira, y tiene resaltadores y todo. Te digo, Yesenia no está nada fácil, parece una niña escolar, mira, parece una niña de su escuela. Yesenia, entonces, hoy su Biblia también. ¿Me ayudas con la lectura de la 194 para arrancar entonces lo que nos corresponde para el día de hoy? Adelante. Buenas noches a todas. Amén. El 4 de marzo de 1865, justo una semana antes de ser asesinado, el presidente Abraham Lincoln pronunció su segundo discurso inaugural que terminó con las siguientes palabras: con malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto conforme Dios nos permite ver lo correcto. Esforcémonos por terminar el trabajo que tenemos de verdad, las heridas de la nación. Cuidar de aquel que luchó en la batalla, así como de las viudas y los huérfanos. Hacer todo lo que se puede para lograr y apreciar una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones. El discurso se ha considerado la disertación política más noble de la historia. Esto se debe en gran parte a su fuerte dependencia de las escrituras. Lincoln retó a un país destruido por la guerra civil a no sentir malicia hacia nadie y sí caridad para todos. Hacer un buen trabajo, tener compasión por los heridos de corazón, cuidar de las viudas, los huérfanos y los necesitados, a ejercer la justicia por los oprimidos y tener paz y buena voluntad hacia la humanidad. El desafío de Lincoln es un reflejo del reto constante de Dios hacia nosotros, a tener corazones buenos y benevolentes y ser instrumentos de su bondad para nuestro mundo quebrantado. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Qué te llamó la atención, Yesenia, de ese discurso de Abraham Lincoln? Pues que una persona, era un presidente y él vio la necesidad del pueblo y que a pesar de que él tenía todo, pensaba en los demás, lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que él siempre pensó en la gente pobre, en los necesitados, en los enfermos, y nos incitaba a que fuéramos así, siendo un presidente que lo tenía todo, nos enseñó eso. Excelente, excelente. Dalinda, ¿tú me puedes ayudar con los versículos que están ahí al margen? Sí, hermana, buenas noches. Buenas noches. Miqueas 6:8 Ujú. dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda.
Santiago 1 del 22 y el 27 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Excelente. Entonces, Dalinda, ahí hay una pregunta que tenemos que llenarla con lo que dicen los textos que tú acabas de leer. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta? ¿A qué crees que refiere con amar la misericordia? Ujú. ¿Qué tú piensas que es amar la misericordia? Bueno, es como yo digo que amar al prójimo, ¿no? O sea, porque está relacionado con el discurso, por decirte, de Abraham Ujú. Lincoln, ¿no? Que él decía que era que uno tenía que amar a los demás, ¿verdad? Ujú. Él decía que había que cuidar a las viudas, a los huérfanos, que siempre que la paz sea, que haya paz y todo lo demás. Entonces yo pienso que amar la misericordia es como bien por el bien de la otra persona. Ujú. Pienso yo. Fíjate, O sea, ahí está fíjate. lista. Ay, Alvita, Dios te bendiga. Mira, fíjate que dice, me da curiosidad que no dice y hagan misericordia, ¿verdad? Ujú. Dice amar la misericordia, porque usted puede hacer un acto de bondad sin ni siquiera amar a la otra persona, sin ni siquiera importarle lo Ujú. que está haciendo. Por ejemplo, hay gente que le sobra el dinero y de lo que sobra da. O sea, eso no le molesta, no significa nada para él. Ay, me sobraron Claro. esos millones. Repártelo ahí, que eso yo lo iba a votar, pero repártelo. Mucha gente tiene comida que va a dañar y antes de botarla, mira a ver por ahí en la calle a quién tú se la das. Y hacen un acto de bondad, pero sin bondad, sin misericordia. No es hacer misericordia, sino amar la misericordia. Es decir, que tenemos que tomar amor a hacer esos actos de bien. Tenemos que amar y desear hacer esos actos de bien. No simplemente hacerlo, sino amar hacerlo. Cuando usted dice, a mí me encanta dar, a mí me encanta ayudar, a mí me gusta, me llena de vida saber que puedo colaborar. Eso es amar hacer misericordia, porque no todo el mundo hace una buena obra, ama hacer esa buena obra o significa algo para él. Eso es importantísimo y establecer como esa diferencia. Miren, hay otra pregunta ahí que dice, haz un resumen de lo que los versículos enseñan acerca de hacer el bien. Ustedes recuerdan la clase anterior que hablábamos de hacer el bien a nuestra familia, ¿verdad? ¿Recuerdan esa clase? La caridad empieza por casa. Recuerdan que hablamos de que cuánta gente tenía su casa en desorden y ayudaba y se compadecía por los demás, por los de afuera y su casa un desastre. Pero esta vez nos habla esta clase de tener caridad para otros. Aparte ya de nuestra familia, cuando nuestra familia está en orden, satisfecha con todo lo que necesita, entonces hacer caridad para otros. Entonces, estos versículos, de eso se trata, el hacer el bien, ya no solo nos está hablando de nuestra familia, sino de hacer el bien a otras personas y amar hacer el bien a otras personas. A ver quién me dice, básicamente en dos versículos de esos tres que leyó Dalinda, hay dos tipos de personas específicos que menciona. Lo menciona Miqueas y vuelve y lo repite Santiago 1:22. ¿A qué tipo de gente principalmente nosotras debemos ayudar y hacer caridad? Vamos a ver. Lean ahí, revisen. Vamos a ver qué tipo de personas. Las viudas. A las viudas, esa es una. ¿Y a qué otra tipo de persona? A los huérfanos. A los huérfanos, exactamente.
Y Dios, ustedes observan a través de la Biblia, las indicaciones que Dios le da a su pueblo, cómo Dios tiene en alta estima y se preocupa por las viudas y por los huérfanos. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? Vamos a ver si ustedes recuerdan esa parte del Antiguo Testamento. ¿Qué ley le dio Dios al pueblo de Israel cuando estaba cosechando los alimentos? Al tiempo de cosecharlos, cuando ellos ya iban montando sus cuestiones en sus vasijas y recogiendo, eso que se caía, ¿qué indicaciones Dios Ujú. le dio al pueblo de Israel? Que Tú no tienes recojan. el micrófono muteado, Yesenia está fajada hablando ahí con el micrófono muteado. Para que por ejemplo, Ruth, ella se benefició de ese trigo que Ujú. dan para que ella lo recogieran para las viudas, para que se ayudaran. Él pensaba en la gente pobre, los que no Exacto, tienen recursos. exacto. Todo lo que se Ajá. caía tenía Ujú. que dejarse ahí. Hay Ahí. personas, miren, que están recogiendo un arroz, miren, Va. y recogen hasta el último granito. No dejan, hay un dicho dominicano, como Nancy dominicana, hay un dicho dominicano que dice, no dejó ni para las moscas, no dejó, mira, ni para los ratones. Dígame, Dalinda. Inclusive también decía que trataran de no como quien dice recoger todo, sino que dejaran algo para los que venían atrás. Y si, Sí, como usted dice, ¿no? Y está en la Biblia, si algo se les caía, que no regresaran a cogerlo, porque era para justamente esas personas huérfanos, viudas que necesitaban de ese alimento. Al extranjero es, también. sí, al Lógicamente. extranjero también, al extranjero también. Entonces, sí, sí, Yesenia. También aquí hay siembra a veces de papa, de cosas así. Y por ejemplo, cuando hay siembra de papa, dejan rastrojillar, o sea, recogen papa y dejan que vaya gente a recoger lo que sobra. Todavía Exacto, hay todavía gente. se hace. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí, Dios siempre ha pensado en el huérfano, en la viuda, en quien necesita. Siempre Dios ha pensado en esa gente que no es porque estar de vago, sino que no puede. Eh, la mujer antes, y principalmente de ese pueblo, un esposo fallecía y ella tenía que buscar qué hacer para poder sobrevivir. Entonces, muchas de ellas se iban a los campos a recoger las espigas, a recoger el grano, a recoger incluso olivas que se caían de esos grandes sembradíos de oliva para el aceite. Lo que se caía era para las viudas y para los huérfanos. De ahí ellos se mantenían y cosechaban su grano, o sea, conseguían su grano, conseguían sus olivas para el aceite, etcétera. Entonces, eso es bueno que tengamos siempre pendiente. El Señor tiene eh, la mente de Dios, yo diría, está muy preocupada por los huérfanos y por las viudas. Así deberíamos nosotros estar pendientes también. Gente que realmente necesita y es porque no puede o no se puede valer en el momento por sí mismo. Hay personas enfermas que viven solas, que no pueden ni siquiera hacerse un pan, están tirados ahí, no tienen familiares, no tienen a nadie. Estar siempre pendiente de ese tipo de personas para ayudar y colaborar. Miren, dice aquí entonces, en la página 195, toda esta semana hemos estado estudiando el elemento del diseño de la benevolencia. La mujer verdadera es caritativa hacia los demás, es bondadosa. Hemos visto que la bondad comienza en el corazón y se demuestra en nuestras actitudes y en nuestro hablar, así como en nuestras acciones. Hemos visto que el hogar es el primer lugar donde debemos mostrar la bondad hacia nuestro esposo, hijos, familiares, hermanos y otros miembros de la familia. Pero la benevolencia no termina ahí. Un corazón verdaderamente bondadoso rebosará de compasión hacia los amigos, vecinos, colegas, hacia los pobres, los oprimidos y los desvalidos. Es lo que acabábamos de explicar. Aparte de nuestro hogar, pues la benevolencia, la misericordia se extiende mucho más allá, se extiende a los demás. Entonces, Albita, por favor, si me puede ayudar con los versículos que están al margen en la página 195.
Ezequiel 16:49 dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ellas y sus hijas, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Job 6:14 dice así, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Finalmente, Isaías 32:8 dice así, el noble, por el contrario, concibe nobles planes y en sus nobles acciones se afirma. Excelente, excelente. Entonces, hay una pregunta aquí debajo en la página 195 que dice, ¿qué enseñan los versículos al margen sobre nuestra obligación de extender benevolencia más allá de las paredes de nuestra casa? ¿Qué nos enseñan esos versículos que Albita leyó? ¿Qué le llamó a ustedes la atención? Por ejemplo, cuando habla de en Ezequiel de Sodoma, en qué consistía la iniquidad de ella. Básicamente, ¿qué dice al final del versículo? Y es algo que nos enseña este versículo. En Ezequiel 16:49, el finalito ahí del versículo dice, no dio la mano al pobre y al necesitado. Y eso habla del orgullo, a pesar de que tenían abundancia de pan. Oigan esto, en Sodoma, a pesar de que tenían abundancia de pan, eran gente orgullosa y despreocupada. Vivían tranquilos, despreocupados. Dice otro refrán dominicano que el que está harto, o sea, el que está lleno, se le olvida o se olvida del que tiene hambre. Es decir, que por nosotras estar en una buena posición no podemos olvidarnos del que no lo está. No podemos pensar como que todo el mundo está en una buena posición y está pasando por una situación buena o agradable. Esta gente de Sodoma vivía orgullosa porque tenía abundancia y abundancia de pan. Entonces vivía despreocupada y vivía tranquila, no se preocupaba por el que necesitaba. Entonces, ¿qué dice? Que no dio la mano al pobre y al necesitado. Miren, una de las cosas por las que debemos dar gracias a Dios es cuando usted tiene para compartir. No solamente dar gracias a Dios, yo tengo, voy a comer, mis hijos también van a comer y qué bueno, gloria a Dios. Pero te has preguntado tú, ay Señor, pero yo pude compartir, o sea, tengo también para compartir de lo poco, de lo mucho. A veces esperamos y decimos, no, cuando yo sea rica, cuando yo trabaje de mi carrera, cuando me nombren del gobierno, cuando me suban el sueldo, cuando me den un ascenso, cuando yo recibo una herencia de mi papá, una herencia de aquí o de allá, para yo ayudar. No, de lo que tienes, de eso poquito, de eso mediano, de eso mucho, de lo que sea, siempre colaborar, porque siempre hay gente que tiene menos. Siempre habrá gente que tiene menos que nosotras. Entonces, pensar siempre y no actuar con orgullo diciendo, no, ay, gracias Señor, porque yo tengo esto, no me hace falta nada. Incluso hay gente que está orando, ay Señor, gracias, porque no me hace falta nada, pero extiende la oración, Señor, gracias, porque no me hace falta nada y puedo ayudar y puedo tener misericordia de ese pobre que lo necesita. Yesenia. También, no solamente en las cosas económicas. Por ejemplo, hay casos de que de pronto uno ve que hay dejadez, hay a veces como esa falta de amor propio, como, sí, ese desamor. Entonces, de vez en cuando me ha pasado que yo veo, aquí ahí vive una persona inquilina y él es muy dejado con él, en todo sentido, en la ropa y todo. Entonces yo a veces, ay, no, yo lo veo y pues él deja la puerta abierta y todo, entonces no voy a darle un poquito del amor de Dios y pues organizarle, armonizarle todo para que vea que
que hay otras formas que le puede uno brindar, pues económicamente no, pero pues en otras cosas también se puede. Ujú, ujú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No solamente en lo económico, hay personas que simplemente con usted sentarse a escucharlos, ya tienen el 60 o el 70%. Miren, yo recuerdo en la consulta médica cuando me tocó allá en Santo Domingo, iban pacientes y yo no podía decir ni ji. Se sentaban ahí, mire doctora, esto y esto y esto, y se desahogaban. Y sin yo decirle, beba esto, y ellos se sentían mejor su semblante cambiaba porque yo los escuché, quizás aproveché para hablarle del Señor, para darle un versículo bíblico, para animarlo. Y ya yo tenía el 50%, el 60% ganado de la salud de esa persona. Quizás lo que yo le indicaba ya era el resto, pero cuando ellos sacaban todo eso, yo entiendo que como que los órganos de ese paciente volvían a su lugar. Entonces, como dice Yesenia, a veces la persona quizás tenga el pan, pero lo que le falte sea un oído que le escuche, una mano, un brazo que le dé un abrazo, alguien que le diga, tú puedes hacerlo, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Eso también es hacer misericordia. Y lo dice en el segundo versículo. Si ustedes leen aquí Job, el que leyó Albita, dice al principio, para el abatido debe haber compasión. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado o han oído o han visto, hay personas que antes de dar, tienen que revisar el por qué la persona está en esa situación. Primero viene el sermón y yo te lo dije y esto y lo otro y hacer a la persona como sentirse pequeñito y culpable hasta lo sumo para entonces darle 20 pesos. Y es tener compasión, dice al abatido. Debe haber compasión para el abatido. En ese momento de abatimiento, la persona lo que necesita es apoyo. Y no te sentarse, si tienes que primero decirme de dónde que tú vienes, tú estás usando drogas, pero desde qué edad, y tú maltratabas a tus padres, te escapaste de tu casa, o sea, oiga, usted quiere hacer una cita pastoral, hágala, pero lo primero que necesita esa persona es apoyo, ayuda, una oración, un consejo. Si tiene hambre ese día, usted darle un plato de comida, quitarle el hambre a esa persona. Al abatido, el abatido necesita compasión, no que se le juzgue en ese momento. Tú ves, con razón, y por eso es que está así, y se va para el infierno, y se va para el otro. Compasión, compasión. Esa persona está abatida. Uno no sabe de qué problema viene huyendo, de dónde viene saliendo. Y si la persona de una lo que es, tienes hambre o está desnudo, no tiene ropa, súplale primero esa necesidad que cuando él coma bien, que la glucosa le llegue al cerebro, que esa comida le llegó y le calentó el cerebro. Él puede entonces sentarse si desea hablar, si quiere entonces expresarse, decir de dónde viene, qué le pasó, si quiere cambiar, si necesita ayuda, pero tener esa compasión por el que está abatido, una persona abatida, quizás cansada de estar así en esa situación, desesperada, madres solteras, por ejemplo, que no tienen trabajo, tienen 5 muchachos, el esposo la abandonó y está por ahí en la calle tirada, uno no empezará a juzgar, mira esta. No, y algunos 5 maridos, mire, cada muchacho de un marido, y mírala cómo está en la calle. No, 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 no es juzgar, sino tener compasión por la persona abatida, compasión. Que esa persona, en vez de usted tirarle una piedra, como Jesús cuando libró a la mujer de que fuera apedreada en el Nuevo Testamento, tener palabras de aliento y tener cómo suplirle algo de la necesidad de esa persona. Y luego viene entonces la consejería y decirle y ayudarle, invitarle a la iglesia o leer o una oración, lo que sea, pero tener compasión por el abatido. Entonces, esa pregunta que está ahí, usted va a llenar con lo que hemos hablado. Eso de tener benevolencia más allá de las paredes de nuestra casa, tener benevolencia y dice nuestra obligación. Oigan esto,
Eso no es de que si yo quiero, bueno, eso es opcional, ¿no? Eso no es opcional. Si decimos que somos hijas de Dios, es una obligación, es una orden, un mandato de Dios, tener compasión y hacer caridad con todos. Entonces, vamos a seguir leyendo la 197. Ay, me encanta aquí. Hay una pregunta acerca de este versículo de Isaías 32:8. Se lo voy a leer a Nancy, ahí donde Nancy está. Este Isaías 32:8 dice, pues yo siempre leo la cita mal. Dalinda lo sabe, que yo leo la cita que no es. Espérate, esa es la de Ezequiel, esta la dejó. Ok, es Proverbios y es, espérate un momento, ¿cuál es la que dice que? El noble. Ajá, El noble, por el contrario, concibe nobles planes y en sus nobles acciones se afirma. Isaías 32:8. ok, entonces sería la de Proverbios, que dice, el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia al pobre lo honra. Pero espérense un momento, que yo estoy buscando. O aquí el de Job, lo que pasa que es la segunda parte, que dice, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Esa se la quiero dejar, esa papa caliente, se la voy a tirar a Nancy. Esa cita de Job que dice, aparte de lo que hemos explicado, al abatido tener compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Que esa persona a quien usted no ayude, abandone el temor del Todopoderoso. Nancy, ¿qué tú entiendes por esa expresión que dice ese versículo ahí? ¿Qué significa? Si retenemos la bondad y no la hacemos, esa persona abandona el temor del Todopoderoso. Abre tu micrófono que está apagado. ¿Puedes abrir tu micrófono, Nancy? Es que ella se está ubicando para responder. Ella se está ubicando. Esa es una pregunta que hay ahí para llenar, pero yo quiero saber qué Nancy opina ahí en esa pregunta. Y es esto, que ¿por qué dice que abandona el temor del Todopoderoso? A la persona que no hacemos bondad, puede abandonar el temor del Todopoderoso. ¿Qué significa, Nancy? Bueno, Chani, cuando una persona está así oprimida, ¿verdad? Sobre está oprimida, como tú explicabas ahorita, debemos brindarle la compasión, la benevolencia, la misericordia, para que esa persona se muestre interesada en los principios del Señor. Entonces, Ujú, como tú dices, primero le buscamos sus necesidades materiales, que estén a nuestro alcance, le ayudamos con amor y luego cuando ya esa persona está tranquila, pues entonces le ofrecemos la palabra, que la palabra clara y entendible que le llegue al corazón, para que esa persona se sienta agradecida de corazón al Señor y pueda aceptar lo que le estamos enseñando, explicando. Porque ujú, si no vamos por el lado directamente del Señor y esa persona está necesitando otro tipo de ayuda material y como dice la palabra, vaya en paz y ya, y no hacemos nada de compasión hacia esa persona, pues lo que le estamos dando es un mareje, yo ujú. opino. Sí, muy bien. Y me encanta esa última parte que dices, le estamos dando un mal ejemplo.
Le estamos dando un mal ejemplo. Ustedes saben que somos cartas leídas, ¿verdad? Principalmente delante del que no nos conoce, del que no conoce al Señor. Somos carta leída. Por nuestras Sí, acciones la porque gente nos conoce. somos, dice, Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Así es. Entonces, ¿cómo somos iluminares para esa persona? Entonces, lo que le estamos dando es la oscuridad, dándole un mal ejemplo que lo que predicamos no es lo que en verdad se debe de hacer, sino Ujú, estamos haciendo lo contrario para esa persona. ujú, ujú. Amén. Así mismo es, Nancy. Gracias por tu opinión. De verdad que sí. Muchas gracias. Miren, ¿qué, qué hace una persona cuando está en una tribulación desesperante y ve que todo el mundo, incluso sus hermanos en la fe, le dan la espalda y a nadie le importa, nadie ayuda, nadie tiene que ver, nadie pregunta, ¿qué puede, en medio de esa desesperación, ¿verdad? Esa persona está entre la espada y la pared. ¿Qué puede llegar a hacer esa persona? Que sienta que puede hacer una falta delante de Dios, pero ¿qué puede llegar a ver o accionar o hablar esa persona? Dime, Yesenia, al ver que todo el mundo le da la espalda, incluso hasta sus hermanos de la fe. Dime, Yesenia. Después de Yesenia va Nancy. Se aparta de Dios también, deja de ir a la iglesia, se apaga, se va apagando. Sí. De que, dígame, sus hermanos espirituales de sus hermanos en Cristo le en la espalda dirán, no, pero aquí qué estoy haciendo y se va apartando y deja de ir a la iglesia, deja de compartir y se enfría Ujú. como un cuando se Sí, aparta de la hoguera. exacto, exacto. Nancy, ¿tú querías decir algo? Ya comenzó el Ay, ya perro le ya. huye al perrito, que el perrito le ladra mucho. Le ladra mucho y le huye al perrito para poder decir, pero en lo que Nancy se ubica, Sí, es mi lo... amor, mira, Ujú, lo que pasa es que cuando nosotros vemos, eh, cuando por ejemplo, yo capté que es un siervo de Dios, ¿verdad? El que tú me ujú, dijiste. Cuando es un siervo de Dios que está en ciertas circunstancias de aflicciones o situaciones difíciles, debemos abordar porque uno se pone como muy susceptible y como se pone como algo sensible. Entonces, hay que ser sabio, hay que actuar con sabiduría y saber eh, cómo entrarle, ujú. con palabras suaves, palabras de amor, porque así esa persona se siente como en confianza de aceptar el consejo, de desahogarse, de decir, eh, de vaciarse así completamente Ujú, de todo lo que le aflige y le atormenta. ujú. Entonces, la cuestión está en usar técnica adecuada para esa ocasión y ese momento, para que la persona entonces pueda eh, desarroparse, desahogarse y así entonces buscar la manera de usar palabras clave que le lleguen al corazón y al alma. Amén. Así es, así mismo es. Porque miren, no es fácil. Cuando una persona así, principalmente si es un débil en la fe, se ve acorralado, sucede lo que estamos hablando y lo que dice el versículo. Abandona, o sea, puede abandonar el temor del Todopoderoso. Puede dejar ponerse a escuchar al enemigo, ¿verdad? En su oído. Mira cómo te Exacto. abandona, mira, tú no eres importante ahí, mira, vete de ahí, y de qué te sirve ser cristiano, y mira cómo te dan de la espalda. Si la persona es débil en la fe, esto es lo que va a hacer. Por la falta de bondad de nosotros, la persona puede abandonar el temor a Dios, abandonar su fe, abandonar y dice, me voy de aquí, aunque sea un error hice una falta delante de Dios, pero provocada por la falta de bondad, por dar espalda al problema o dificultad de esa persona. Y yo digo que la iglesia debe ir más allá de una ceremonia, la iglesia debe ir más allá de un servicio, la iglesia debe ir más allá a conocer de forma... no es que usted se le va a meter al hermano en su casa, déjame ver qué tú tienes, abrirle la nevera, ir a su habitación. No, no, no.
porque eso es invadir la privacidad, pero sí debemos nosotros como miembros de iglesia estar atentos todo el tiempo a la necesidad. Hay personas que hablan en clave porque no es usual de ellos, por ejemplo, pedir ayuda y estar pidiendo y dame que no tengo. Y te hablan como en clave que si tú como que calculas, tú dices, por aquí es que va la cosa. Y qué bonito que la iglesia, aparte de adorar a Dios, se predica, que en la escuela bíblica y se ejercen todos los ministerios. Qué bueno que siempre haya un ministerio activo y vigilante de aquellas necesidades que hay en la iglesia, no solo económicas, como decía Yesenia, porque esos hermanos ven que nadie se le acerca, nadie pregunta, nadie le interesa. Y como viene a ver, usted deja de verlos en la iglesia y usted dice, pero el hermano fulano tiene 3 meses que no viene. Y usted a veces dice, pero ¿y qué habrá pasado? Y realmente fue eso, se debilitó en la fe al ver que todo el mundo le dio la espalda o que a nadie le interesó su aflicción o su problema o su situación. Entonces, eso es importante y me encantó mucho de verdad ese versículo de Job, Job 6:14. Muy bien. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora sí queda linda. Un beso para Wendy, que está por ahí tranquilita. Hay algunas que están solo como oyentes porque tienen situaciones y Jenny está bien malita de la influenza y está ahí escuchando. Patty tiene una revolución en su casa y solamente puede escuchar y está, pero están ahí, que es lo importante. Entonces, mi querida Lalinda, la página 196. Jerry Briggs, allí. Ajá. Jerry Briggs afirma, la persona que ha crecido en la gracia de la bondad ha expandido su pensamiento más allá de sí mismo y sus intereses y ha desarrollado un genuino interés en la felicidad y el bienestar de aquellos que le rodean. Un corazón bondadoso no se puede contener, inevitablemente se derrama para ministrar la bondad de Dios a otros. La historia está llena de ejemplos de mujeres que han demostrado la bondad de Dios. Mujeres famosas como Florence Nightingale, Amy Carl Mitchell, Sarah Edwards, Gladys Edwards, Henrietta Mears y Lottie Moon y Elizabeth Elliot, y mujeres menos conocidas como Mary Clark, quien tradujo el Evangelio de Lucas al idioma limba. Sarah Martin, filántropa británica, quien trabajó muy duro para reformar las prisiones, y Louise Campbell, quien fundó la escuela para señoritas Quanjet en el sur de China, y mujeres desconocidas como mi amiga Mary Charlene, una estudiante universitaria que hizo caldo de pollo para un pobre enfermo, desencadenando una lista de acontecimientos que hicieron que viniera a Cristo y abandonara su estilo de vida de narcotraficante. Podríamos contarte historias sobre mujeres que conocemos y que rescatan a mujeres de la trata sexual, ministran a mujeres en la prisión, cuidan de enfermos, de los pobres y los indigentes, adoptan huérfanos, albergan a niños, apoyan a madres solteras, rescatan a mujeres maltratadas, proveen un hospicio para víctimas del SIDA, trabajan para terminar en el analfabetismo, son voluntarias en centros de consejería para embarazadas, ministran a chicas con anorexia, bulimia o que se cortan o tienen otras adicciones, proveen comidas para personas en crisis. La lista de sus actos de bondad podría seguir y seguir. El objetivo de estas mujeres no es ser reconocidas, sino mostrar cuán grande es Dios. Actos de benevolencia realizados en el nombre de Jesús hacen que el evangelio sea atractivo y creíble. Finalmente, su propósito es atraer a las personas para que acepten la gran bondad de Dios que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Buenísimo. Albita, dime qué te llamó la atención de todo ese discurso que tú leíste. O sea, el grupo de mujeres, ya sea conocidas como desconocidas, que hicieron obras por personas que a lo mejor ni conocían,
¿verdad? O por personas que tuvieron traumas, situaciones como, qué sé yo, chicas embarazadas, adictos, personas que fueron narcotraficantes y que no les importó esa condición, sino que más pudo el amor de Dios que estaba en ella para extender la mano a esas personas que la necesitaban y que realmente requerían de esa ayuda. Quizás no lo decían, pero muy en su interior a lo mejor brotaban esos gritos de ayuda, de necesidad, que muchas de estas mujeres que escuchamos en este momento pudieron escuchar tal vez viendo el rostro, la mirada de esas personas, la falta de ese amor o la falta de Cristo en su corazón, y ellos pudieron dársela en un momento determinado. Excelente, Albita, gracias. De verdad, muy buen aporte. Miren, a mí me llamó la atención aquí que dice, la persona que ha crecido en la gracia de la bondad ha expandido su pensamiento más allá de sí mismo y de sus intereses. El que ha crecido en la gracia de la bondad. Wow, eso es una cosa impresionante y algo como para uno darle mente y reflexionar. Y nosotras preguntarnos, Señor, ¿estoy yo creciendo en la gracia de la bondad? ¿Estoy yo creciendo en la gracia de que ya no me fijo al 100% solamente de mis intereses y de mí misma, sino que velo por el interés o me intereso por alguien más? Hay personas que son muy egocéntricas, que el mundo gira alrededor de ellos. Es lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos trabajan, los proyectos que están desarrollando, y las oraciones se tornan, diría yo, un tanto egoístas, oraciones que solamente yo, Señor, recibo, que reciba yo, que obtenga yo, que venza yo, que tenga la victoria yo, y ese yo, y ese yo, y ese yo. Pero fíjense que entonces sería una persona que a pesar de ser cristiana, no ha crecido en la gracia de la bondad. Cuando crecemos en la gracia y la bondad, que es el mismo Dios, porque cuando crecemos en Dios, entonces hay oraciones, no sé si a usted le ha pasado, que Dalinda ha testificado, yo he observado cosas que ha testificado incluso en los días de oración. Hay tiempos, temporadas de oración que tú te pones a orar por otra persona y cuando quieres orar por lo tuyo, vuelve y Dios te pone otra persona en la mente. Termina con eso y bueno, ahora sí lo mío. Y vuelve, Señor, no, ora por esto, no, ora por lo otro. Y la oración termina y no pudimos presentarnos delante de Dios con lo de nosotras. Entonces eso es crecer en la gracia de la bondad. Señores, pero esto es un reto muy grande. Este es un reto muy grande que nos da el Señor, de nosotras poder decir, no, mis intereses a un lado, o vamos a poner por lo menos 50-50, ya yo me intereso por la necesidad de alguien más, ya yo me intereso por las peticiones de alguien más, por el bienestar de alguien más. Eso es crecer en la gracia. Ay, mi madre. Ay, mi madre, dejar de ser egocéntricas y todo para mí, que cuando vayamos a la tienda no se nos olvide, tengamos a alguien presente. Usted va a la tienda, ay, yo tengo $300 para gastar, déjame irme, mira, derechito. Y que usted en medio de esa compra, usted diga, ay, pero yo veo que la hermana fulana repitió como 4 veces la blusa, déjame regalar una blusa. No hice donde la otra hermana, ay, tuviste que ella repite y repite. No, no, así no. Usted en su interior con el Señor. Déjame, de estos $300, déjame comprar 2 blusas que no sean para mí. Déjame ver a quién yo voy a bendecir, a 2 hermanas que yo veo que necesitan esta bendición. Voy al súper, ay, tengo $500 para hacerme una compra, mira, del tamaño del mundo. Que ahí usted diga, no, déjame comprar esta fruta que para una señora mayor que necesita alimentarse mejor, déjame llevarle estos vegetales, déjame comprarle esta uyama que a ella le gusta mucho o estos frijoles, y que usted dentro de esa compra diga, no, déjame ver a qué 2 hermanas o una hermana, como usted pueda, déjame de lo mío, de lo que Dios me dio para mí, déjame ver quién necesita. Ah, déjame llevar un galón de leche a fulana que tiene 3 muchachos para que aunque sea le dé conflé con leche, dentro de esa compra, y no que usted vaya al supermercado pensando en usted nada más. Y usted me diga, pero que a veces no son 500, a veces yo voy con $50.
O a veces yo voy con 100 pesos, a veces no están los 500, yo duro mucho para ir con 500, usted dirá, no, de esos 50, porque a veces Dios nos prueba en lo poco que vamos a hacer, esperar los 500 y si nunca llegan, de esos 50, saque 5. Cómprele un paquete de galletas de soda, cómprele un jugo y diga, déjame ver, ¿a quién yo voy a bendecir con esto? Dentro de lo que nos duele, de nuestra necesidad, poner a otro, eso es crecer en gracia. Mira, yo siento una cosa por dentro porque de verdad Dios nos habla a través de su palabra. Es inevitable abrir la palabra de Dios y que Dios no nos hable, es inevitable. Y esto me impactó demasiado. Crecer en gracia. No puedes, yo estoy creciendo en el Señor, voy por media Biblia leída, voy a todo mi culto, yo estoy creciendo. Tú estás creciendo, demuéstramelo. No lee la Biblia, demuéstrame que tú estás creciendo en gracia. Y dice aquí, vieron este testimonio de esta estudiante que por llevar un caldo de pollo a un enfermo, ese señor se convirtió y abandonó ese estilo de vida de drogas que llevaba por una sopa a un enfermo. Parece ser que ese señor vio, Dios mío, todo el mundo me da la espalda porque yo lo que uso es droga, estoy metido en este negocio. Y esta señora no le importó, ese estudiante no le importó y le llevó su sopa de pollo porque él estaba enfermo. Él vio la bondad de Dios a través de esa muchacha. Y ese señor vino a Cristo por una sopa de pollo. Entonces, a veces creemos que la gente va a venir a Cristo porque usted se pone una Biblia aquí, miren, así, mira la linda, de desodorante. Y usted sale por ahí, soy cristiano y vamos a predicar. Que con la Biblia aquí, entonces el bolsillo cerrado, la nevera suya con llave, la despensa con llave, ahí no entra nadie. No, señor, mira, es con la Biblia nada más. Es con la Biblia que yo voy a predicar. Y esa sopa de pollo, entonces, Dios utiliza cualquier medio. Hay personas que si usted le va con esto, le dice un versículo, la persona es conmovida, se convierte y gloria a Dios, pero hay otras personas que usted tiene que venir con otro método, porque no le cogen Biblia directamente. Y usted debe orar, Señor, ¿con qué método le voy? Porque no le puedo hablar de Biblia, ¿con qué método le voy? ¿Y qué mejor método que la bondad de Dios? Que cuando esa persona tenga una necesidad, usted esté allí. Esa persona diga, yo no quiero saber de Biblia ni de cristiano, pero esa sí es cristiana. Yo quiero ser cristiana como esa, que demuestra bondad al que tiene necesidad. Señores, y ese drogadicto se convirtió por una sopa de pollo que le llevaron. Y entonces aquí dice, para terminar esta parte, el objetivo, dice ahí abajito de lo que Alba leyó, miren, usen sus marcadores, porque de verdad yo marco, porque después si no se me vuela lo que leí y no sé ni dónde estaba. Usen su resaltador. El objetivo de estas mujeres no es ser reconocidas, ay, qué punto más importante, sino mostrar cuán grande es Dios. Actos de benevolencia realizados en el nombre de Jesús hacen que el evangelio sea atractivo y creíble. El evangelio, aparte de Biblia y versículos bíblicos, debe llevar actos de benevolencia, debe llevar actos de bondad para que sea que creíble, atractivo. Oigan esto, creíble. La gente va a creer que el evangelio es genuino, que es real, por los actos de bondad. Estos son un reflejo del evangelio. Si usted dice, yo soy creyente, usted debe reflejar a Cristo. ¿Y cómo es eso? Como estudiábamos el martes en el estudio bíblico que Moisés resplandecía, usted no va a resplandecer porque dice el pastor que eso era Moisés allá, que usted ni que se trague un bombillo. Usted no es resplandeciendo, no es actos de bondad. Actos de bondad hace el evangelio. Dios mío, esto está profundo. Yo me estoy gozando, yo no sé usted. Actos de bondad son lo que hacen el evangelio creíble. ¿Usted sabe lo que estamos diciendo? El evangelio es creíble. La gente viene a creer en Dios por usted. Dime, Albita, te vi levantando la mano. Ahora sí. Básicamente es lo que dice la palabra, o sea, el evangelio no es palabra muerta, el evangelio es acción.
No es solamente llevar las buenas nuevas, que es lo más importante en primer lugar, pero también tenemos que fijarnos en esa persona, en la persona que está necesitando. Es un accionar. En definitiva, el evangelio es un accionar. Yo no puedo decir que soy evangélica o que amo a Cristo si yo no demuestro eso a quienes me rodean, y mucho más allá de mi círculo familiar, porque ahí es verdaderamente donde se ve. No es solamente con mi familia, sino aquel desconocido que de pronto ni sé de dónde es, pero que yo he visto por mi barrio, que requiere de una comida, que requiere de algo, y que mucha gente le cierra la puerta. Entonces, ese es el verdadero evangelio, el que verdaderamente Cristo nos manda o nos llama a hacer y a predicar. Predicamos con el ejemplo, predicamos de manera viva, no solamente de labios. Excelente, excelente. No solamente de labios. Me encantó eso, Albita. Eso tapa un libro, Albita. No solamente de labios, sino con esas acciones, con esa acción de bondad es que predicamos. De verdad que a mí me ha encantado esta clase del día de hoy. Miren, hay una tareita, tienen 3 preguntas en la página 197. Eso tienen que llenarlo con calma. Estas 3 preguntas de tarea, porque ya llenamos las de la página 195, 196. Entonces, hay una frasecita aquí que dice antes de terminar esta lección, que se la voy a leer a Yesenia para que Yesenia me diga qué ella entiende. Dice en la página 196, en un pedacito abajo, antes de donde dice en la página 199, resume, etcétera, etcétera. Antes de ahí dice, después de la última pregunta de la 196, la escritura enseña que una mujer bondadosa es mucho más feliz que la que no lo es. Eso está espectacular. Yesenia, mira, explícame esa frase. Esa la voy a poner en un estado mañana porque me gustó mucho. ¿Qué significa para ti esa frase? La escritura enseña que una mujer bondadosa es mucho más feliz que la que no lo es. ¿Qué la novela? En realidad, el espíritu. ¡Ay, sí! Ay, que él no sabe que tú estás en clase, tiene que decirle, él es inocente. Ay, Bueno, la verdad es que eso iba a decir yo ahorita. Es un gozo el dar que recibir. Y, por ejemplo, el Espíritu Santo actúa en nosotros. Todo momento uno siente, uno ve la necesidad de la persona y eso comienza el Espíritu Santo. Debes de hacerlo, mire qué necesita, mire qué esto. Y cuando tú lo haces, sientes, ay, es indescriptible, porque es el gozo que Dios nos da cada vez que damos con ese amor, con esa bondad, con ese corazón. Así sea una palabra, así sea un dulce, así sea un abrazo, así sea el simple hecho de recogerle la ropa de la cuerda, pero es con ese amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da a uno ese gozo. Dios mismo le da ese gozo. Y se refleja en nuestro rostro, se refleja en todo. Sí, es muy sí, cierto. Lo estoy estoy viviendo. completamente, sí, estoy completamente de acuerdo. Las mujeres que son bondadosas son mucho más felices que las que no lo son, porque eso da una satisfacción tan grande. Y no debe ser, como decíamos en la página 196, el objetivo no es ser reconocidas. Dice ahí, el objetivo de estas mujeres no es ser reconocidas. O sea, el gozo que usted siente no es de, ay, ahorita me van a aplaudir porque yo soy María Teresa de Calcuta. No, 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 no. El gozo es porque usted con esas acciones de bondad, lo que dijo Albita, usted está predicando a Cristo con un evangelio en acción, con un evangelio
vivo. Entonces usted está feliz porque quizás usted no sepa predicar, quizás usted no entienda mucho un versículo para predicárselo a otro, pero una sopa, cuando el otro está enfermo, le está predicando a ese inconverso, a ese vecino que no conoce de Dios. Quizá usted no memoriza un versículo bíblico, pero eso a él le dice que usted es creyente y que usted es hija de Dios de verdad, porque usted está predicando con un evangelio activo. Y cuando él ve que usted tiene esos actos de bondad, un domingo de eso, usted lo invita a la iglesia y va a ir a la iglesia, porque dice, no, es que esa gente son misericordiosos, se acuerdan de uno. Esa señora, esa vecina es cristiana y siempre está atenta a mi problema, a lo que me pasa. Yo tengo que ir a esa iglesia, yo tengo que conocer qué es lo que se hace ahí. Yo tengo que conocer a ese Dios que ella tiene para yo ser también igual que ella, predicando con actos de bondad y eso nos hace muy felices. Mi querida Leda, Leda está ahí y buena moza que vino hoy, ¿viste? Ahí está nuestra preciosa Leda Margarita, que Chalen y yo le inventamos un anuncio en el programa que, como de un perfume. Nosotros gozamos muchísimo con Leda. De que, ¿qué estás usando? Leda, perfume Leda. Dios te bendiga, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Hemos terminado esta parte. De verdad, muchas gracias a todas ustedes, mujeres valientes que apartan cada miércoles. Dicen, no, yo dejo todo y voy para mi lectura, para mi club de lectura. Y de verdad que es un tiempo muy enriquecedor, muy motivador, muy edificante, en el que el Señor nos habla. No hay una sola lección que no hayamos dado aquí, que el Señor no nos haya hablado a nuestra vida, hayamos aprendido. De verdad que es una bendición compartir con todas ustedes. Ahí está Jenny, Patty, Wendy, que están de oyente ahí tranquilitas, pero de verdad gracias por estar con nosotras. Asimismo, ustedes pueden invitar a otras, invitarlas al club, ustedes decirles qué es lo que se hace aquí, qué estudiamos, cómo es que lo hacemos, invitar a otras que necesitan escuchar del Señor para que aparten este tiempo. Pues nada, yo creo que alguien quiere decir algo antes de terminar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algo que se le haya quedado decir o que quiera opinar? Yo, Puede. bueno, la bondad no solamente se aplica para la gente que tiene, que está consciente, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, que mi bello paciente no me puede decir gracias ni nada, no puede hablar, pero el simple hecho de tratarlo con amor, con cariño, hacerle sus cosas con amor, con ese trabajarle a Dios, ¿sí? Como si estuviera ahí Dios, eso es bondad también, porque desafortunadamente de pronto por el cansancio y todo, hay colegas que trabajan tristemente mal. Entonces la bondad también empieza por la gente que no puede manifestar, que no puede hablar ni nada. Sí, porque él no puede hablar, pero él siente lo que tú le estás haciendo y él te ve porque él no es ciego, él no habla por su Alzheimer, pero él no es ciego, él ve. Y también los que están a tu alrededor ven tu trabajo y con la bondad que tú lo haces y eso les predica a los demás. Es que la cuestión es que Dios se ramifica. Yo no sé si ustedes han visto, la bendición de Dios no es lineal como te resolví esto para que te di esto, para que resuelva esto y se acabó. No, cuando Dios da una bendición, no bendice, se ramifica. Esto te trae esta bendición, es una cadena. Esto te lleva a la otra y 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 se ramifica. Entonces, a pesar de que Él no pueda decirte gracias ni estar plenamente en sus cinco sentidos para ver todo lo que está pasando, pero tú tienes gente a tu alrededor y a esa gente a tu alrededor, entonces tú le estás predicando con ese servicio de bondad y con misericordia, o sea, que se ramifica, se ramifica. Y déjeme decirle algo para terminar, quien menos usted piensa, los está observando. Quien menos pensamos, no, ese está ahí siempre distraído, ese siempre está ahí viendo televisión, ese siempre, y hay personas que están escuchando y viendo todo y después tiran unas opiniones sobre uno que uno dice, ¿cómo?
Pero ¿y en qué momento? No, mira, el día tal, tú dijiste esto y contestaste mal allí y hiciste esto y no tuviste misericordia allá y utilizaste la maldad aquí y hablaste mentira allá. Y usted dice, pero ¿y de dónde? Quien menos usted piensa en su trabajo, en su zona de estudio, quien menos usted piensa, mira, Dalinda, que que ella es superior de un grupo de personas. Un obrero, el que menos ella piense, la está observando como jefa y como jefa cristiana y está observando cómo ella se dirige, cómo ella hace, cómo ella habla, cómo ella acciona. Cuando viene un gancho, para firmar una cosa que no es, si ella la firma o dice, no, espérate, yo soy cristiana, quien menos usted piensa los está observando y me está observando a mí también. A mí me ha pasado con mis hijos que estamos ahí hablando y yo ando y yo hablando y hablando, el pastor y yo. El niño chiquitico y está él que jugando bloques, jugando con dinosaurios. Y a veces ese muchachito saltaba con una cosa chiquitico. Y yo decía, pero tú no estás ni que jugando. Ah, pero él estaba escuchando. Entonces, quien menos usted piensa, mire ese Richard, que es potencia ahí donde da linda. Esos niños están escuchando y están viendo, le dice, Nona, le dice a Dalinda unas cuantas, Nona, esto y esto, Nona, tú hiciste esto, aquello, y vive observando. Entonces, tengamos eso en cuenta, que siempre tenemos gente que nos observa. En todo momento, mire, no pierda los estribos, no pierda el control, que las emociones nunca nos controlen, porque quien menos te piensa, te puede decir un día, y esta Eddie que es cristiana, que me venga a predicar, a ver, esa no me puede predicar a mí, porque mira cómo ella actúa y mira lo que ella hace, entonces tengamos mucho cuidado. Dicho esto, nos vamos a despedir en oración. Increíblemente nos vamos temprano hoy. Increíblemente. Así que, mi querida Yesenia, ore por favor para que seamos despedidas en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos infinitas gracias, Padre amado, por tu palabra, por lo que nos enseñas, Señor. Que seamos hacedoras de tu palabra, que practiquemos todo lo que aprendamos, Señor. Que no lo tiremos al caneco de la basura, mi Señor, que al contrario, cada vez que se nos presente una oportunidad para predicar, para dar un acto de amor, de bondad, para representarte como tú nos has enseñado, Señor, seas tú dándonos ese impulso, ese amor para el prójimo, Señor. Y así mismo como aprendemos también enseñarle a mucha gente, porque eso nos hace falta. De lo que nosotros aprendemos, darle a los demás también para que también se vaya multiplicando, Señor. Gracias por el tiempo de nuestra pastora, con esa bondad y ese amor que nos enseña. Gracias por cada una de las integrantes de este grupo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, porque este grupo está es por tu amor, porque tú lo guías, mi Señor. En esta noche nos ponemos en tus manos para que podamos descansar en tu gozo y en tu amor. Todo lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias, Yesenia, por esa oración tan hermosa. Y a ustedes entonces yo las veo el miércoles. Ay, espérense, le di a una cosa que no era aquí.